Bienvenidos. Ahora vamos a determinar o a demostrar si tres puntos que nos proporcionan son colineales, es decir, si están sobre una línea recta, si pertenecen a una misma recta. Para esto vamos a considerar los puntos. Primero vamos a decir que tenemos un punto A con coordenadas 4,3. Otro punto le vamos a llamar B, que va a tener coordenadas 2,1. Y un tercer punto al que vamos a llamarle C, que tendría coordenadas menos 1,-2. Bien, lo primero que vamos a hacer es ubicar estos puntos en un plano cartesiano, en un sistema de coordenadas rectangulares. Vamos a ubicar estos puntos en un plano. Trazamos nuestros ejes X y Y. Entonces, aquí está el eje X, acá está el eje Y. Tratando de que la escala nos quede lo mejor posible. Aquí podemos ubicar el primer punto, el punto A está en 4,3. Aquí está el punto A. El punto B está en 2,1. 2 para X, 1 para Y. O sea, está por aquí. Y el punto C está en menos 1,-2. O sea, por aquí está el menos 1 y menos 2 para Y. Menos 1, menos 2. Por aquí está el menos 2. Entonces, este punto viene estando más o menos aquí. Nos piden que determinemos si estos tres puntos A, B y C, aquí está el punto B, acá está A y acá está C, si estos tres puntos son colineales, es decir, si pertenecen a una misma recta. Trazando más o menos, uniendo estos puntos, podemos considerar que aproximadamente, sí, al parecer a simple vista, sí están sobre una misma línea recta, al parecer. ¿Sí? Va a depender del gráfico que tengamos, que podamos realizar. Si tenemos una hoja de papel milimétrico, ¿sí? Una hoja milimétrica, vamos a aproximarnos mucho a la gráfica real, a la gráfica precisa y exacta. Sin embargo, esta demostración que vamos a hacer no es de manera gráfica, sino que vamos a demostrarlo de manera analítica, mediante cálculos. ¿Qué es lo que vamos a hacer para demostrar que estos tres puntos son o no son colineales? Hay dos maneras de demostrar si tres puntos son o no son colineales. Una forma de hacerlo es mediante las distancias que hay entre cada par de números, de puntos. Por ejemplo, utilizando las distancias, vemos que el punto A y el punto B son los dos puntos que aparentemente están más cercanos. Y luego está el punto B y el punto C, que es el que está más lejos, por así decirlo. Entonces, aplicando las distancias para determinar, para comprobar que tres puntos son colineales, se debe cumplir que la distancia de A a B, esta distancia del punto A al punto B, más la distancia de B a C, del punto B al punto C, debe ser igual, la suma de esas dos distancias debe ser igual a la distancia desde A hasta C. Es decir, la suma de estas dos distancias, de estos dos segmentos, debe ser igual a la distancia que hay entre los extremos, entre los dos puntos extremos. Bien, esta es una manera de determinar si tres puntos son colineales. Si se cumple esta condición, entonces decimos que los tres puntos son colineales. ¿Por qué podemos asegurarlo? Porque si uno de estos puntos no pertenece a la recta, a esta recta, entonces
lo que se formaría sería un triángulo con estos tres puntos. Por ejemplo, si este punto C está más abajo, entonces podríamos formar un triángulo. Y en un triángulo no se cumple esta condición. ¿Por qué? Porque, vamos a suponer, si yo tengo aquí el punto C, lo tengo de este lado, y vemos que la distancia de A a B más la distancia de B a C no va a ser igual, esa suma de esas dos distancias no va a ser igual a la distancia desde A hasta C. No se va a cumplir esa condición. Entonces, esta es una forma de determinar que tres puntos son colineales, ¿sí? Hay otra manera es determinando las pendientes, decir que si la pendiente del segmento AB es igual a la pendiente del segmento BC y por lo tanto es igual a la pendiente del segmento AC, entonces los tres puntos A, B y C son colineales. Incluso de esta forma, no necesito determinar las tres pendientes. Con dos pendientes que se cumpla, que la pendiente del punto A al punto B sea igual a la pendiente del segmento de B a C, con eso ya puedo determinar si son o no son colineales. Si se cumple esta igualdad, entonces son colineales. Y no necesito determinar la otra pendiente. Automáticamente se va a cumplir. Esta es una manera sencilla de hacerlo, determinando las pendientes. Sin embargo, ahora vamos a enfocarnos en esta forma, aprovechando que ya sabemos utilizar la fórmula para la distancia entre dos puntos. Vamos a usar este procedimiento. Vamos a determinar la distancia de A a B, luego vamos a determinar la distancia de B a C y luego vamos a determinar la distancia desde A hasta C. Para al final comparar si las distancias de A a B más la distancia de B a C resulta que esa suma es igual a la distancia de A a C, entonces podemos decir que los tres puntos son colineales. ¿Ok? Vamos a determinar primero la distancia del punto A al punto B, aplicando la fórmula de distancia entre dos puntos. Distancia del punto 1 al punto 2 es igual a x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Aplicando esta fórmula de distancia entre dos puntos, vamos a determinar la distancia primero del punto A al punto B. Esa distancia de A a B va a ser igual a, vamos a sustituir aquí las coordenadas de los puntos A y B. Para eso, vamos a considerar primero que el punto A tiene coordenadas x1, y1 y el punto B tiene coordenadas x2, y2. Entonces, al sustituir en la fórmula de la distancia, me va a quedar x2 menos x1, o sea, 2 menos x1, 4. Todo esto al cuadrado. Más y2 menos y1. y2 es 1. Menos y1 es 3. Esto es al cuadrado. Ahora, aplicando las operaciones que están dentro del paréntesis, me va a quedar 2 menos 4 menos 2. Menos 2 al cuadrado. Más 1 menos 3 menos 2. Menos 2 al cuadrado. Ahora, esa distancia va a ser igual. Seguimos aplicando las operaciones. Menos 2 al cuadrado es 4 positivo, porque es menos 2 por menos 2. Más menos 2 al cuadrado también es 4, obviamente. Y entonces la distancia de A a B, de los puntos, entre los puntos A y B, es igual a la raíz cuadrada de 8. Este es el valor de la distancia del punto A al punto B. Podemos aproximarlo sacando el valor con decimales de la raíz cuadrada de 8, pero como no es un número que tenga raíz cuadrada exacta, nos va a dar una aproximación. Lo que también podemos hacer es simplificar esta raíz.
la raíz cuadrada de 8 es la raíz cuadrada de 4 por 2. 4 por 2 es 8. Y aprovechando que el 4 tiene raíz cuadrada exacta, esto es igual a la raíz cuadrada de 4 por la raíz cuadrada de 2. O sea que es raíz cuadrada de 4 a que es igual a 2. Raíz cuadrada de 4 es 2 por la raíz de 2, que no tiene raíz cuadrada exacta. Entonces, puedo utilizar este valor más simplificado que raíz de 8. 2 raíz de 2 sería la distancia de A a B. ¿Sí? Lo voy a anotar por aquí. La distancia de A a B es 2 raíz de 2. ¿Sí? Bien, ahora voy a determinar la distancia de B a C. Voy a determinar ahora la distancia del punto B al punto C, aplicando la misma fórmula. Pero ahora, entre el punto B y el punto C, voy a utilizar voy a considerar que el punto B va a tener coordenadas x1, y1, y que el punto C va a tener coordenadas x2, y2. Voy a borrar estos de aquí y los voy a poner ahí arriba para no confundirnos. Son las coordenadas del punto B, x1, y1. Entonces, al sustituir estas coordenadas en la fórmula, nos va a quedar x2 menos x1. x2 es menos 1, menos 1 menos x1, que es 2, todo eso al cuadrado, más y2 menos y1. y2 es menos 2, menos 2, ¿sí? Menos 2 menos y1, que vale 1. Todo eso al cuadrado. Entonces, aplicando o resolviendo estas sumas o restas en este caso, me va a quedar menos 1 menos 2 menos 3 al cuadrado, más menos 2 menos 1 menos 3 también al cuadrado, ¿sí? Menos 2 menos 1 menos 3 al cuadrado. Y entonces esta distancia va a ir quedando dentro de la raíz menos 3 al cuadrado, 9 positivo, más menos 3 al cuadrado, 9 positivo, ¿sí? Porque es menos 3 por menos 3. Menos por menos, más 3 por 3, 9. Y entonces me queda que la distancia de B a C es igual a la raíz de 18. Este es el valor de la distancia entre los puntos B y C. Ahora, ¿puedo simplificarlo? Puedo simplificarlo sin necesidad de que sea una aproximación, sino reduciendo un poco el radical. Este radical, que es raíz de 18, lo puedo convertir a raíz de 9 por 2. 9 por 2 es 18. Y el 9 tiene raíz cuadrada exacta. O sea que puedo hacer raíz de 9 por raíz de 2. Raíz de 9 es 3 exactamente. Por lo tanto, la distancia entre los puntos B y C es igual a 3 raíz de 2. 3 raíz de 2 es la distancia entre el punto B y el punto C. Es lo mismo que raíz de 18, solamente que aquí simplificamos un poco este radical. Entonces, esta distancia de B a C, ahora ya dijimos que vale 3 veces la raíz de 2. 3 raíz de 2. Ahora me falta determinar la distancia desde el punto A hasta el punto C. Vamos a determinarla de la misma forma como lo hicimos con los puntos A y B y luego con los puntos B y C. Ahora vamos a determinar la distancia entre los puntos A y C. Y eso va a ser igual a, aplicando la misma fórmula, pero ahora estas coordenadas de x1 y y1, x2, y2, pues ahora voy a decir que x1 y y1 son las coordenadas del punto A, ¿sí? Estas voy a decir que es x1, y1. Y el punto C va a tener coordenadas x2, y2. Entonces, al sustituir en la fórmula, x2 menos x1 me va a quedar menos 4, perdón,
x2 menos 1 menos 4 al cuadrado más y2, ¿sí? y2 menos y1, y2 vale menos 2 menos y1 que vale 3, todo eso al cuadrado. Quiere decir que me va a quedar menos 1 menos 4 es menos 5. Menos 5 al cuadrado más menos 2 menos 3 menos 5 al cuadrado también. ¿Ok? Ahí está. Entonces, esto, realizando esta operación de elevar al cuadrado el menos 5, va a ser menos 5 al cuadrado 25 más menos 5 al cuadrado 25. O sea que esto es igual a la raíz de 50. Bien, esto es lo que vale la distancia desde A hasta C, raíz de 50. Pero simplificando este radical, porque esta raíz, bueno, la distancia de A a B es 2 raíz de 2. Y la distancia de B a C es 3 raíz de 2. ¿Ok? Ahora, simplificándolo un poco, este radical podemos escribirlo como 25 por 2. ¿Por qué 25 por 2? Bueno, primero porque 25 por 2 es 50. Y luego porque 25 tiene raíz cuadrada exacta, que es raíz de 25, pues sabemos que es 5 exactamente. Y puedo dividir esta raíz de 25 por 2 en raíz de 25 por raíz de 2. Por lo tanto, la distancia de A a C es igual a raíz de 25, 5, por raíz de 2. O sea que la distancia de A a C la puedo expresar así, 5 raíz de 2. Esta es la distancia exacta. También es raíz de 50, ¿ok? También es válido decir que es raíz de 50. Ahora, queremos demostrar que estos tres puntos son colineales, entonces se debe de cumplir esta ecuación, que la distancia de A a B más la distancia de B a C sea igual a la distancia desde A hasta C. Entonces, la distancia de A a B más la distancia de B a C debe ser igual a la distancia desde A hasta C. Esa es la ecuación que se debe cumplir, esa es la condición para que los tres puntos sean colineales. ¿Cuál es la distancia de A a B? 2 raíz de 2. 2 veces la raíz de 2. Más la distancia desde B hasta C. De B a C, aquí la tenemos, de B a C es 3 raíz de 2. 3 raíz de 2. Y esta suma debe de ser igual a la distancia desde A hasta C. O sea, debe de ser igual a 5 raíz de 2. 5 raíz de 2. Y vean cómo 2 raíz de 2 más 3 raíz de 2, esto es 5 raíz de 2. Y efectivamente del otro lado también tengo 5 raíz de 2. Por lo tanto, queda demostrado que los tres puntos A, B y C son colineales. Así de fácil.